Vale, pues ya estamos ahí. O sea que nos habíamos quedado hablando de otra operación. Y no anéticos, ¿no? Que son campos vectoriales. E y B. Entonces había dicho, bueno, que era la circulación. Y la circulación no es nada más que un caso particular de lo que estaba mostrando ayer, que era una integral de camino. También, en caso de hablar de la circulación es camino cerrado. O sea que tenemos. Como ejemplo tomábamos el trabajo por una fuerza. ¿Qué fuerza era? Por la fuerza de Coulomb de interacción entre cargas. Fuerza de Coulomb. La fuerza electrostática entre cargas. Y nos preguntábamos cuál era el trabajo que teníamos que hacer para lograr una distribución, ¿no? Para una distribución de una sola carga en el espacio. No nos costaba nada poner la carga en una posición del espacio, estando solo esa carga en el espacio no cuesta nada. No tenemos, con eso quiero decir, no tenemos que realizar ningún trabajo. Porque como no hay ninguna fuerza sobre ella, no tenemos que compensar ninguna fuerza. Por lo tanto, no tenemos que realizar ningún trabajo. Trabajo para situar esa carga en un punto determinado. No nos cuesta nada, no sale por el morro. En un punto. O sea, esto lo escribo yo, pero por Dios, no estudiéis por apuntes. De verdad, que ya es la universidad. Y me deprime mucho pensar algo que es cierto, que la inmensa mayoría de los estudiantes, y diría, y no solo de los estudiantes, solo estudian por apuntes cuando termina la carrera, la titulación. Eso me parece un fracaso, vamos. Ya veis lo que me importa que quede claro. ¿De acuerdo? Entonces, por Dios. Por supuesto que representa un esfuerzo inicialmente, como lo del inglés. Por supuesto, claro que sí, de comprensión, pero, digamos, la recompensa es gigantesca. Lo otro es ir a salto de mata, aprendiéndose de memoria uno lo que dice una persona que repite de otra, que repite de otra, que repite de otra. Entonces yo creo que no debe ser así. Por lo menos probad, ¿no? ¿Cómo puede saber uno si es mejor o no si uno no prueba? Probad. Para probar hay que vencer el esfuerzo, o sea, el bloqueo del inglés, el bloqueo de no sé qué, hay que hacerlo. Cuando oigo eso decir, ¿qué pones ahí? Es que ya sé lo que va a pasar, o sea, sé lo que va a pasar. Es como, ¿no? El
día de la marmota. Entonces eso es decir, por lo menos, ¿entendéis esto que estoy diciendo? Sí. Por supuesto lo tienes te lo dice. Como un apoyo para... Claro, es una indicación de por qué es en lo que yo estoy hablando. Y fijaos que quedamos en una cuestión que yo os decía, ¿dónde? ¿No? En el momento en que no lo cumpla, me lo decís. Me lo dice el delegado y me dice, oye, esto, cualquiera de vosotros, es una broma. Decís, oye, ¿y esto dónde lo puedo consultar? ¿No? Ayer creo que lo dije claramente, ¿dónde estábamos? En el 1, creo que en el 1.5, fíjate que lo he abierto, en el 1.5. Pero bueno, en cualquier otro texto es tan sencillo como decir la energía, ¿no? Energía potencial. Ahora hablaremos de energía. En un punto determinado del espacio. Bueno, ¿y qué ocurre si tenemos dos cargas? Tenemos que vencer. Bueno, eso de vencer tenemos que compensar, porque depende de... Estaba pensando en la repulsión, ¿no? Pero puede haber atracción. O sea que podemos tener los dos. Tenemos que compensar para situar la segunda carga, la fuerza repulsiva o atractiva. Entre las dos cargas. ¿Y a qué resultado llegábamos a un resultado muy importante. Importante, ¿no? Creo que teníamos que el trabajo que teníamos que realizar nosotros, lo pongo ahí para que quede bien claro, que era la fuerza, ¿no?, que tenemos que realizar nosotros por el desplazamiento a lo largo de ese camino. Claro, esta fuerza que tenemos que realizar nosotros es menos la fuerza de repulsión o de atracción entre las dos cargas que teníamos ahí en el espacio. Es decir, que teníamos... Y esto que nos quedaba si traíamos desde el infinito, que era 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, Q1, Q2. Si situábamos la 1 en el origen de coordenadas, pero ahora puedo decir, pues están situadas en R1, 2. Teníamos, este será el resultado y es, que fue, me parece, si no me equivoco, lo último que dije, independiente del camino seguido. Es decir, que si nosotros tenemos aquí la carga 1, la carga 2 al final va a estar aquí, pero la traemos desde el infinito, por ejemplo, ¿no?, siguiendo este camino. Este le llamo CA y este le llamo camino B. Resulta que el trabajo que hemos realizado es el mismo. Eso indica que la fuerza es un tipo de fuerza que se llama conservativa. Exacto. ¿Por qué viene lo de conservativo? Pues porque podemos asociar a esa fuerza, la fuerza de Coulomb, le podemos asociar un campo escalar, una función escalar que es la energía potencial. En este caso, claro, como estamos hablando de la fuerza entre cargas eléctricas, fuerza electrostática, entonces tenemos energía potencial, la energía potencial electrostática almacenada, por así decirlo, almacenada
en esa distribución de carga. ¿Qué significa? Que nosotros hemos tenido que realizar trabajo, sea positivo o negativo, Si son dos cargas del mismo signo, hemos tenido que realizar un trabajo positivo. Pero si las cargas son de signo diferente, como veis Q1 por Q2, entonces el trabajo que hemos tenido que realizar es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, tanto positivo como negativo, ¿eso qué significa? Que queda ahí almacenado de alguna manera en esa distribución. Pensad que son dos cargas positivas, ¿no? Las coloco. He tenido que apretar con los dedos para mantenerlas así. En cuanto suelto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a actuar la repulsión electrostática y van a alejarse una de otra. Van a adquirir velocidad y se van a separar hasta que las dos estén infinitamente separadas, una distancia infinita. ¿Y con qué velocidad van a estar? ¿Con qué energía cinética? Precisamente la energía que estaba almacenada en esa distribución, es decir, el trabajo que nosotros hemos realizado para lograr tener esa distribución. ¿De acuerdo? O sea que vamos a llamarla U. Y si esto es un vector, esto es un escalar. Lo que está definido son las variaciones de energía potencial. Lo que está claramente definido son variaciones de energía potencial. Variaciones de energía potencial. Quiero decir que nosotros, en el trabajo que estamos realizando, ¿no? Cuando ponía aquí F, nosotros, diferencial de R, al final lo que tenemos es que solamente depende el resultado del punto inicial y el punto final. Si nosotros estamos aquí, ¿no? Y lo llevamos desde donde veníamos, lo que hacía ayer, desde el infinito. El punto inicial era el infinito. Esta, fijaos que la dejábamos quieta, la habíamos colocado primero. Entonces el punto final era la distancia a la que colocábamos la segunda de la primera, relativa a la primera. Pero nosotros podíamos haberla traído no del infinito, sino de otro punto, y haberla llevado desde esta posición inicial a esta posición final, y nos podríamos haber preguntado qué trabajo tenía que hacer yo para mover esta carga de esta posición inicial a esta final. Es el mismo cálculo, es decir, que eso nos daría ese trabajo como es la variación. Es decir, que la energía potencial está definida salvo una constante. ¿De acuerdo? Decir que la energía potencial, por ejemplo, pensad, es decir, energía potencial es trabajo, las unidades son de energía, la energía mía, energía potencial gravitatoria, fijaos la equivalencia entre esas, es 25.000 julios, puede ser 25.000, pero si alguien me dice 150.000 menos 150.000, todos los valores son posibles, siempre y cuando uno fija una situación y dice yo asigno a esa posición, a esa situación del sistema de cargas o de masas una determinada energía potencial, entonces todas las demás están ya no son cualquier valor. Lo que se toma es un nivel de referencia. ¿Qué es lo que hacéis qué es lo que habéis hecho en los problemas con la gravedad, con gravedad uniforme? Decís, la energía potencial gravitatoria es, y os habéis aprendido de memoria, mgh, ¿no? Ya veis que eso es solo cierto si la gravedad se considera como uniforme, porque si no tendríamos una expresión como la que hemos obtenido nosotros aquí, ¿no? ¿O no? Ya que la gravedad pues es similar. La ley universal de gravitación es lo mismo que la ley de Coulomb, sigue la misma forma, tiene la misma forma. Por lo tanto, lo de mgh es suponiendo que la gravedad es uniforme. Pero claro, uno dice, ¿y qué significa esa h? Es la altura. Lo que estás diciendo es, por ejemplo, a esta altura de la mesa, yo digo que cualquier cuerpo que se encuentre a la misma altura tiene energía potencial gravitatoria cero.
Si está 2 metros por encima, entonces tendrá la masa por la gravedad, que es uniforme, ¿no?, por los 2 metros que tenemos ahí. Pero si está por debajo es negativa. Es decir, que lo que nosotros estamos diciendo, asignando, es a una posición, a una situación, una energía potencial que llamamos cero, nivel de referencia, situación de referencia. ¿Qué hicimos ayer, o qué hice yo ayer, implícitamente? ¿Dónde asignaba yo la energía potencial cero? En el infinito. Cuando ambas cargas están infinitamente separadas, digo, bueno, pues yo asigno a esa situación energía potencial electrostática cero. De tal manera que entonces la energía potencial, si eso es la referencia, tenemos entonces lo que había puesto yo aquí, 4pi epsilon sub 0, Q1, Q2, ¿de acuerdo? Pero esto suponiendo o asignando nula a una separación infinita entre las cargas. Que ya digo que yo podría decir que es cualquier otro valor distinto de cero. Pero entonces la energía potencial ya no es esta expresión, sino otra diferente. Tendré que tener en cuenta esa constante. ¿Tenéis claro eso del concepto de energía potencial, que es fundamental? Esas variaciones de energía potencial que decías, claro, vienen definidas por el punto inicial y el punto final. Entonces, sí, lo sí, que sí. se calcula no es realmente la energía potencial, Sino la variación de energía potencial. Exactamente. Es decir, lo que está definido es delta de U. Aquí es la fuerza electrostática entre las cargas, ¿no?, por diferencia de A lo largo de cualquier camino. Pongo C, como es cualquier camino, solo depende de la posición inicial y final. Claro, aquí esa variación significa variación, ¿no? Delta, esa delta, entendéis, es el punto final, la situación final, menos la situación inicial. ¿Cómo es la variación? Viene definido por menos el trabajo de la fuerza electrostática, que sería el trabajo que hemos tenido nosotros que meterle para lograr tener las cargas en esa situación final. ¿ese trabajo se consideraría energía cinética entonces? No. Y ahora, vale, pregunta estupenda, viene ahora el momento. Muy bien, y entonces, ¿qué relación tiene esto de la energía potencial con la energía cinética? Deje caer si nosotros soltamos, entonces esa energía que tenemos almacenada, esa energía potencial que potencialmente puede hacer trabajo, se transforma en ¿qué? En energía cinética. Salen, si era repulsivo, salen disparados, ¿no? Se alejan, y al final lo que tendríamos sería, al estar infinitamente separados, energía potencial cero. A cambio tenemos una energía cinética de las dos, la suma de las dos. La expresión, esto es palabra. Ahora digo, ¿en qué me voy a basar en eso? En el teorema del trabajo energía cinética. Vamos a ponerlo con mayúsculas. ¿Os suena? Bueno, pues, llamadlo por mí, lo de los nombres, sinceramente, ¿me entendéis? Los nombres no son importantes. Entendedme bien. Los nombres no son importantes en el sentido de que lo importante es lo que hay detrás de los nombres. Sí, es verdad que históricamente, hombre, tiene cierta cosilla, ¿no? Pero no soy de los que tienden a decir, siempre me he quedado grabado con eso. En el siguiente ejemplo. Defíname usted un más. Sí, una pregunta que he visto yo en exámenes. O sea, que me quedé yo. Un más, sí, lo he visto. Me acuerdo hace años. Más de una vez. Vamos a ponerle. Y yo me quedo diciendo, ¿y por qué no un menos? Defíneme un menos. Digamos de cachondeo, yo pensando. O decir, bueno, eso, digamos, está restringiendo esa pregunta a, no iba a decir a España, a 300, 400, 500 millones de habitantes, pero iba a decir, desgraciadamente somos muchísimos, hay muchas más personas en el mundo.
La inmensísima mayoría no entendería que es un más, movimiento armónico simple, con esas siglas. Yo diría más bien, digamos que con eso ya ganaría bastantes cientos de millones a los que les podría preguntar, defíname usted un SHO. Tampoco lo haría. Sino más bien le diría, defíname usted un movimiento armónico simple. Pero es que esa pregunta la he visto así, con las siglas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahora me estoy sonriendo detrás de la mascarilla. Es una cuestión opinable, pero para mí es una tontería. Sí, me parecería bien que uno preguntase por un movimiento armónico simple diciendo claramente, pero oiga, si yo entro en esa de digo, pues defíname usted un SHO y si tiene mala suerte, pues a lo mejor no me sabe usted el inglés y no sabe que armónico en inglés es con H. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Pues eso en cuanto iba a decir, en cuanto a los nombres que acabo yo de poner aquí. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos un cuerpo puntual? Bueno, estamos trabajando todavía con cuerpos puntuales, ¿no? Entonces, ese cuerpo puntual sigue una trayectoria en el espacio. ¿De acuerdo? Ese camino, esa es la trayectoria que sigue ese cuerpo de masa m. Para seguir esa trayectoria, yo puedo saber simplemente de ese dibujo si la fuerza, la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo a lo largo de su movimiento es cero o es distinto de cero, ¿sí o no? Repito la pregunta todas las veces. A la vista de este dibujo que yo he hecho, puedo deducir, razonar si la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, la fuerza neta, la fuerza resultante, llamadla como os dé la gana, la suma de las fuerzas, ¿es cero o no es cero o no lo puedo decir? No es cero. ¿Por qué? Porque no es una trayectoria lineal. Por ahí empezamos bien, Carlos. ¿Y eso qué implica? Eso implica que si todas las fuerzas fueran cero, eso implica que o el movimiento es, o no hay movimiento o el movimiento es constante. O sea, una recta. Recta. Exactamente. Con eso ya me vale. Va a este nivel de requete sobra. Si yo veo esta trayectoria curvilínea, yo sé que la velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, que estoy diciendo, no, lo que has dicho está muy bien. ¿De acuerdo? Otra manera de expresar lo que tú estás diciendo. Si yo veo esta trayectoria, sé que la velocidad, por definición, es tangente a la trayectoria. La velocidad, el vector he dibujado ahí 3. ¿Tiene la misma dirección en esos 3 puntos? No. Por lo tanto, cambia la dirección, por lo tanto, tenemos aceleración no nula, por lo tanto, segunda ley de Newton, la fuerza neta tiene que ser distinta de cero. Si la aceleración es distinta de cero, no queda más remedio. ¿Veis? De un solo dibujo. Ah, pero entendiendo la segunda ley de Newton. Bueno, de esto me voy a apoyar ahora a decir, genial, pues podemos hacer lo que yo llamo, es una manía, un cocinado de, ya veis que lo que tengo aquí es la segunda ley de Newton, para tener, hago un cocinado, es puntual, eso significa que todas las fuerzas que están actuando sobre, en un punto, el punto de aplicaciones, ¿no? Por cierto, esa ya sería una pregunta, ¿y hacia dónde debería yo dibujar la fuerza neta, la suma de las fuerzas? Por ejemplo, en este punto, cuando pasa por ahí. En el sentido de la aceleración. La masa es positiva, me parece bien, es un buen comienzo. Es decir, ¿que hacia dónde va a estar apuntando? Pues lo mismo que la aceleración. Es el primer paso, muy bien, fijándose uno en eso. Bueno, pues a ver, apóyate en ahora, ya sabes, dime cómo va la aceleración y entonces tendrás la respuesta acerca de la fuerza. Veis una curva, ¿no? Imaginaos que yo dibujo un trozo de curva como un arco de circunferencia. Eso como una ayuda para vosotros. Efectivamente no es una circunferencia,
Pero bueno, a trocitos, ¿no? Puedo hacerlo, ese alambre, como suma de arcos de circunferencia. Por lo tanto, os dejo trabajar con circunferencias. Si uno dice, anda, genial, me está hablando del movimiento circular. No he dicho uniforme ni no uniforme. Entonces yo sé que en el movimiento circular voy a tener una aceleración, que es una aceleración centrípeta. No es toda la aceleración. Si es uniforme, toda la aceleración es aceleración centrípeta. Pero con eso ya os valdría bastante. Es decir, que si el centro de la circunferencia en ese punto está por aquí, eso significa que como mínimo un término de la aceleración va hacia allá. Uno no puede saber, porque no he dicho que sea circular uniforme. Claro, si cambia el módulo de la velocidad, significa que a lo mejor si se está el módulo aumentando, cada vez va más rápido, eso significa que vas a tener una aceleración. Los cambios en dirección es la aceleración centrípeta, los cambios en el módulo, en la magnitud de la aceleración, de la velocidad, es la aceleración tangencial. Es decir, que tendríais, pero la tangencial ya lo dice la palabra, ¿no? Es tangente. Por lo tanto, la aceleración podría ser así o así, pero siempre tirando para adentro, jamás para afuera. Eso es imposible. Eso significa entender la segunda ley de Newton. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este... Sí. La aceleración tangencial. Esa no, por el dibujo no la puedo saber. ¿Me entendéis? Necesitaría hacer una película. Pero sí sé que tiene curvatura. Por lo tanto, sé que como mínimo voy a tener por ahí... Bueno, para vosotros, hay casos muy extremos en los cuales podría hacerse cero. Estoy hablando para vosotros muy rápido. En general, si no se para en ese punto, ¿no? Entonces tendríamos como mínimo que hay cambios en la dirección de la velocidad, por lo tanto tenéis una aceleración centrípeta, es decir, que tenéis una componente de la aceleración apuntando hacia adentro. Yo diría que dibujar la aceleración de esta manera implica que en la dirección esa perpendicular a la tangencial, normal, no sé cómo os la llamarán quizás, entonces tienes una componente hacia afuera, imposible, porque entonces ya no tienes aceleración centrípeta, sino en todo caso hablarías de aceleración centrífuga. Cuidado que ahora viene el brollo mental con la fuerza centrífuga, pero ese no es mi papel ahora, es un papel muy bonito con el cual hago sufrir a otras personas, pero es muy bonito. Vale. Pero estábamos con esto, porque era una pregunta muy conveniente en este. Entonces, tenemos esa trayectoria, ¿de acuerdo? Voy a dibujarla otra vez. Y el cuerpo que es puntual. Y dije, anda, si es puntual, todas las fuerzas están aplicadas, pues tendré 1, 2, 3, 4, me da igual. Tendré al final, pues la fuerza neta, y yo sé que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y ahora vamos a hacerle un cocinado a la segunda ley de Newton. Y ese cocinado consiste, por eso es muy bien, en hacer la integral de camino. Vamos a calcular el trabajo. Calculamos el trabajo realizado por todas las fuerzas. Como están todas aplicadas en el mismo punto, tendríamos la trayectoria C. Este sería el trabajo. ¿Qué componente de la fuerza neta realiza trabajo? Fijaos que, ¿por qué creéis que discutí lo de hacia dónde apuntaba? Pues tendremos, en cualquier punto, la fuerza neta tiene la dirección de la aceleración, tendré una componente tangencial y una centrípeta. ¿La componente centrípeta de la fuerza neta realiza trabajo? Si diferencial de R va en el sentido de la velocidad de la trayectoria, por lo tanto, al realizar este producto escalar, la única componente de la fuerza es la fuerza en la dirección tangencial, no en la dirección centrípeta, únicamente la componente tangencial. Es decir, que tendríamos, fijaos que ya quito el signo de vector y pongo T de tangencial, si os parece. Y aquí pondría
Pues ya quito el signo de vector por diferencial de R, diferencial de L, para ponerlo justo, ¿no?, como magnitud de ese vector diferencial de R. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendríamos aquí? Tendríamos la fuerza net, esto no sería nada más tangencial, la masa por la aceleración tangencial. Una componente. ¿Veis? Como una vector. Me estoy fijando en... Ya, pero he dicho algo antes acerca de qué significado tiene la aceleración tangencial. Los cambios en el módulo de la velocidad con el tiempo. ¿Veis aquí signo de vector? No. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero aquí lo que estoy poniendo es la derivada de la magnitud, módulo de la velocidad. ¿Cómo cambia la magnitud de la velocidad? Entendéis que una cosa es la velocidad y otra es la magnitud de la velocidad, ¿no? En inglés, ¿qué es velocity y qué es speed? Ellos hablan del speed para la magnitud. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Y uno dice, ¡ah, genial! Es justo lo que me has puesto aquí. ¿De acuerdo? Ya, pero la velocidad, la magnitud de la velocidad, lo que te está diciendo es cómo cambia la distancia con el tiempo la distancia según vas recorriendo ese camino. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces tendríais aquí m por el diferencial. Ningún truco. Ya, pero si yo agrupo estas dos cosas, la distancia que voy recorriendo sobre ese camino con el tiempo, esa es la magnitud de la velocidad. ¿Cuántos metros recorro por segundo? Es decir, que tendré mv, magnitud de la velocidad, por diferencial de v. ¿Bien? ¿Cuál es la integral de eso? M es una constante, ¿eh? Si yo os digo la integral de x diferencial de x, ¿qué me diríais? Un medio de x al cuadrado, ¿no? C va desde el punto 1 hasta el punto 2, porque estoy haciendo la integral de camino. El trabajo, como veis, el trabajo es fundamental como ejemplo de integral de camino. Entonces tendremos aquí, tendré que ponerle entre el punto 1 y el punto 2. ¿Y eso qué define? ¿Y esto qué es lo que le damos un nombre? ¿Qué nombre le damos? Trabajo, ¿no? Tiene las mismas unidades, energía cinética. Y ahora le dais el nombre. Y uno dice, estoy calculando el trabajo y al final defino la energía cinética. Pues lo llamáis teorema del trabajo de energía cinética. El trabajo realizado sobre ese cuerpo puntual por todas las fuerzas, el trabajo realizado por la fuerza neta, es igual a la variación en la energía cinética. Trabajo neto, total, igual a la variación. ¿Qué letra le pongo para la energía cinética? T, K, ¿cuál os gusta más? EC, K, de cinética en allí. T también es muy usual, me da igual, es notación. Teorema del trabajo, energía cinética. Y ahora uno dice, genial, estupendo. Oye, ¿y si la fuerza neta, la suma de solo está actuando sobre esa partícula, es una carga eléctrica, solo está actuando, las he colocado y suelto? ¿Qué fuerza está actuando? La fuerza de repulsión, atracción electrostática. Es decir, que aquí tendría, en ese caso, esa flecha significa, y si es una única fuerza con la que estamos trabajando, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Menos la variación en la energía potencial. Os lo voy a repetir ahí, lo que tenía al principio, pero recordad, la fuerza que hacemos nosotros tiene que compensar esta. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es menos. Por lo tanto, tenemos, en ese caso,
En este caso, si agrupo las dos cosas, ya esto todo lo llamo energía mecánica, energía cinética más la energía potencial electrostática en este caso. A lo largo del movimiento. Lo de se conserva, por lo tanto, energía, fuerza conservativa, energía potencial, se refiere precisamente a que si fuese otra fuerza que cumple lo mismo, tendríamos una expresión, por ejemplo, la fuerza elástica, ¿no? Que sigue la ley de Hooke, tendríamos una cosa parecida. Entonces tendría un término que sería energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria. Todas ellas son fuerzas en las cuales el trabajo es independiente del camino seguido y tú puedes definir entonces una función escalar que se llama energía potencial y escoges dependiendo de en qué te encuentres. Ya, ¿y qué ocurre si las fuerzas no son todas de ese estilo? Si hay rozamiento. Pues una parte será conservativa, fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Por ejemplo, rozamientos, ¿no? Es el ejemplo que se pone siempre. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, o sea, yo pongo un libro sobre una mesa, ¿no? Y desliza sobre la mesa con rozamiento. El rozamiento es cinético, ¿no? Entonces veo y calculo, se opone al movimiento, y calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Yo llevo sobre la mesa el libro desde un lado hasta otro, ¿no? Puedo hacerlo por infinitos caminos posibles. ¿Vosotros qué creéis si el trabajo va a depender o no del camino seguido? Hombre, cuantas más vueltas des, mayor será el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinética. Por lo tanto, depende del camino seguido, por lo tanto no es una fuerza conservativa, es una fuerza disipativa. Todas las fuerzas disipativas son, por ejemplo, dejo caer experimento de Millikan. Estoy pensando, ¿no? Un cuerpo en el aire. Claro, porque ese rozamiento, ¿en qué se manifiesta? Esa fuerza disipativa. Efectivamente, porque, cuidado, yo he dicho, esto sería el principio de conservación de la energía mecánica. Cuidado, la energía, toda la energía se conserva en un sistema cerrado, pero cuidado, hemos hablado de energía mecánica. Energía mecánica es energía potencial más energía cinética. Y os habrán hablado, en el fondo, todo es energía potencial y energía cinética. Porque uno dice, se está transformando en calor, pero ¿qué es el calor? Pues uno dice, porque están vibrando más rápidamente los átomos, por lo tanto es energía cinética. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en las luces que estáis viendo ahí, ¿no? Los tubos fluorescentes. Muy bonito, precioso. Ahí, ¿sabéis cómo funcionan? Ahí se está transformando, fijaos, ahora mismo 50 veces por segundo. Bueno, mejor dicho, 100. Casi podríamos ver, y si hacéis con una cámara, todo, incluso mi último móvil, a cámara lenta, veríamos el parpadeo. Pla, 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 pla. Por eso lo de las pantallas y los móviles buenos que sean a 120 hercios y eso, para que precisamente ese tiempo de refresco no lo llegues a percibir. El ojo tiene un tiempo de reacción. Bueno, eso, muy bonito. ¿Qué hacemos? Pues le metemos una diferencia de potencial, eso dicho, para arrancar electrones. Y esos electrones ahí dentro, tenemos un gas dentro. ¿De acuerdo? Adquieren una velocidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Están dentro de ese medio. ¿Qué es lo que hace? Chocar con los átomos.
¿Y qué hace esa energía cinética en que se transforma? Excita los electrones de ese medio, de ese gas, a niveles energéticos superiores, es decir, que ganan energía potencial, por así decirlo. Estáis pensando en un modelo de planetas, ¿no? Ah, muy bien, genial. O sea que adquieren velocidad, chocan, ceden toda, eso dicho muy craso, ceden toda su energía cinética, se paran y se lo ceden a los átomos. Los electrones suben de nivel energético. Bueno, pero ¿y la luz? Acto seguido, en un tiempo increíblemente corto, fluorescencia, decaen esos electrones en niveles energéticos superiores a los niveles energéticos del equilibrio térmico en el que se encuentran. Y ese descenso, que es a saltos, física cuántica, ¿qué creéis que se hace cada vez que le pegan el salto? Emiten un fotón. Ya lo tenéis. Esa es la luz que veis. ¿De acuerdo? De los tubos fluorescentes. En eso consiste. Es decir que ahí tenéis física cuántica. ¿Veis cómo estáis rodeados de física cuántica? Eso no sería posible. Y ahora uno diría, me parece importante, hombre, yo diría que, joder, hay cosas de energía, es que es eso. Es entender ciertas cosas con las herramientas que tenéis. ¿Y qué diferencia hay entre la fluorescencia y la fosforescencia? Sí, muy bien, Carlos, eso está muy bien. Pero bueno, visto desde el punto de vista, digamos, si yo corto la luz, eso se apaga. Podríamos hacer una película y ver el tiempo de decaimiento, ¿no? Como ¡fap! ¿No? No es instantáneo, la luz seguiría emitiéndose con un decaimiento exponencial en la intensidad por ras. En la fosforescencia, en los relojes, bueno, en relojes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con marcador de estos fosforescente, tienen una pintura, los ponéis a la luz, y luego os metéis en la habitación, ¿no? Y podéis ver las manecillas. Si esperáis mucho tiempo, dejáis de verlo, pero se ve durante mucho tiempo. Es el mismo proceso, digamos, físicamente es el mismo proceso. Lo que lo diferencia es el tiempo de decaimiento. Y eso es característico, también es física cuántica, de por qué unos decaen más rápido que otros. Otra cosa más bonita respecto a esto, o sea, ya que es conservación de la energía. Y ahora uno dice, un aparato tan fundamental para el desarrollo tecnológico de la humanidad, como ha sido el láser, ¿no? Light amplification of por radiación estimulada. Tengo que ver fijaos, tengo que ver las siglas. Es radiación, o sea, luz obtenida por estimulación de radiación. Láser. Vamos a ver. A ver, ¿dónde viene ¿Dónde venía? En negrita está. Ah, sí, light, gracias. Bueno, más o menos, ¿no? Light amplification by stimulated emission of radiation. Que es lo que he dicho en Spanglish. Esos son L-A-S-E-R, por si no lo sabíais. Curioso, ¿no? Es importante y es bonito los láseres. Apuntar eso. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, eso depende del tipo de láser. Los hay de estado sólido, los hay de colorantes, o sea, líquidos, los hay de gases. Depende de la energía. Cada uno pues tiene una energía diferente, la longitud de onda es diferente. Digamos, la empresa que os hablé el otro día, ASML, esos trabajan en longitudes de onda, son de alta energía y son más difíciles de hacer. Vale. Bueno, entonces lo que se hace, tienes ahí un medio. Entonces lo que haces es excitar ese medio. Lo excitas, pues haciéndole diferentes puñetadas. Lo calientas, hay muchas formas de excitarlo, dependiendo del tipo. Y una vez que está excitado, o lo haces simultáneamente, haces pasar fotones a través de ello. Tiene una característica muy bonita, física cuántica, que es que entonces al decaer de los niveles energéticos superiores a los inferiores, si la luz que está emitiendo los fotones coincide con esa longitud de onda correspondiente al salto, entonces los fotones que se emiten son coherentes.
tienen coherencia. Es una palabra muy bonita. Eso significa que son del mismo tipo. Es decir, que está reforzando el rayo. Según va avanzando en el medio, se está reforzando. Normalmente es entre dos espejos. Entonces, esos fotones están chocando, pum, pum, y en cada paso se está reforzando el rayo, con fotones del mismo tipo, coherentes. Claro, tienes más fotones, tienes más energía. ¿De dónde viene? De que estás calentando, por ejemplo, el medio. Es decir, y eso, ahí habéis construido un láser. De esa manera, inicialmente eran másers, porque eran en microondas, en longitudes de onda muy largas. En cuanto se fue acercando a la luz visible, pues le cambiaron el nombre. Conservación de la energía. Bien. Vale, teníamos esto, ¿no? Y esto, habíamos dicho, pues esto es igual a la variación en la energía cinética. No he hecho ninguno, simplemente los he dividido en dos términos. Y ahora digo, bueno, el término conservativo, ¿qué era? Menos la variación en la energía potencial. Todas ellas, todas las que tengamos. Eso quiere decir que esta expresión me va a quedar el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación en la energía mecánica. Claro, si uno piensa en la energía, en fuerzas disipativas, rozamiento, entonces, ¿cómo es el trabajo de esa fuerza? Se opone, fijaos, que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo tanto tiene sentido contrario al desplazamiento, por lo tanto su trabajo es negativo, por lo tanto si es disipativa esto es menor que cero. Eso significa que la variación, la energía mecánica final es menor que la energía cinética, perdón, que la energía mecánica inicial. Ha disminuido la energía mecánica. Esto ya he dicho que no, al final esa disipación lo que es, no es nada más que un aspecto de la transformación, de la conservación de la energía total. Es decir, que al final eso también va a ser energía cinética y energía potencial de algún tipo. ¿Contestada la pregunta? Vale. ¿Os sonaba lo del teorema del trabajo de la energía cinética? Habíais visto esa expresión, ¿no? El trabajo realizado por las fuerzas es la variación en la energía cinética, ¿os lo habían demostrado? Sí. Genial, estupendo, me alegro, porque en este punto es otra manera de decir, apréndetelo de memoria, no me gustaría, sino saber dónde. Por eso lo he hecho por si las moscas. Bien, y ahora, antes justo de hacer la pausa, ¿y qué ocurre si le metemos en la distribución más cargas? ¿Qué ocurre si tenemos 3 cargas? Es decir, que al final queremos aquí la carga 1, aquí la carga 2 y aquí la carga 3. ¿Cuánto trabajo nos cuesta realizar esa distribución final? Poner las cargas en esa posición. Bueno, tú tienes la caja, alejadas. Traigo la carga 1. ¿Trabajo que me cuesta? 0. Trabajo que me cuesta traer la segunda. Es decir, que la 1 poner nada. Traer la segunda, ¿cuánto trabajo me cuesta? Esta distancia es R1,2. Esta es R2,3 y esta es R1,3, distancias. Entonces tendríamos Q1, esta era la 2. Q2, R1,2. Eso es lo que me cuesta traer la segunda. Genial. Ya, pero ahora tienes estas dos. Traer la tercera. Traer la tercera tendría que hacer entonces una cosa como menos, que tengo que compensar. ¿Y cuál es la fuerza que está actuando por las otras dos cargas sobre principio de superposición? La 1 sobre la 3 más la 2 sobre la 3. Diferencial a lo largo del camino hasta ponerla ahí. Como veis aquí estoy aplicando algo tan importante como que se cumple eso. Experimentalmente se ve que se cumple eso. O sea, que demostrar que eso es así, fijaos cómo es como decir, demuéstrame la segunda ley de Newton o las leyes de Newton. No, quieto, parado, tú no lo has entendido bien, no lo has pillado.
Tú dices, el universo funciona de esta manera, hago experimentos y resulta que cumplen esas ecuaciones. Eso es lo que es una ley física. La superposición, que parece que viene como una cosa dada, ¿no?, por las matemáticas, de eso nada, monada. Que el efecto combinado de dos cargas sobre una tercera es equivalente al efecto que tiene una, que tiene la otra por separado, eso es el universo, así está hecho. Tú haces experimentos y se cumple eso, lo ves, haciendo experimentos. Vale, entonces tendríamos una cosa como esta, y uno dice, ¿y el resultado? ¿Cuál va a ser de esto? El resultado de ¿qué tendríamos? 1 dividido por 4pi epsilon, trayéndolo del infinito, 4pi epsilon sub 0, Q1, Q3, dividido por R13, más 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, Q2, Q3, R23. Es decir, que el trabajo total tendríamos el trabajo que hemos realizado, que tenemos que hacer, es igual y ahora el paso final, hacemos la pausa. Y si tengo n, y si son n cargas puntuales, es decir, con i igual de 1, 2, hasta n, ¿cuál es el trabajo que me cuesta realizar? Ese trabajo, por cierto, en el de 3, ¿no?, lo mismo que en el de n, lo mismo. ¿En qué se manifiesta? ¿En qué decimos que es? Queda almacenado ese trabajo como energía potencial, en este caso energía potencial electrostática, esto sería igual estática de esa distribución, de esa Muy bien, si son n, entonces ¿qué tendríamos? Vamos a llamarlo esto, energía potencial. O, ¿no? O. Uno diría, pues tienes que hacer todo ese término, pero lo puedes, fijaos que tengo a pares, agrupado a pares. Uno diría, pues a lo mejor lo que puedes hacer es, para i desde 1 hasta n, voy a ponerle aquí 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, sacamos el factor, q sub i. Pero luego, claro, tengo para la 1 tendré que sumar para la 2, para la 3, para la 4, es decir, que tengo que hacer un doble sumatorio. Desde 1 hasta n con j distinto de i, porque una carga no realiza trabajo sobre sí misma. Ese es un aspecto muy importante. Y si habéis leído el Purcell, pero que muy delicado. ¿Habéis leído el Purcell en este punto ya? Claro, fijaos que ya la curiosidad me lleva a decir, ostras, ¿y cuánto trabajo me cuesta hacer un protón? ¿No? La carga del protón la he tenido que traer del infinito y agruparla, tiene una esfera, ¿no? Es una esferita, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo de carga positiva. Si uno piensa desde el punto de vista clásico, has tenido que traer esa carga y apretar bien apretado, para mantenerla ahí. Es decir, que el protón tendría, fijaos, si ahora uno piensa que el protón es cuasi puntual, es un punto, pensad en un electrón, entonces uno diría, pues entonces has necesitado hacer un trabajo infinito para conseguir las cargas eléctricas puntuales, desde el punto de vista puntual, ¿o no? ¿Os dais cuenta de eso? Y ese es un momento delicado. Es decir, nosotros, en el electromagnetismo, entonces estamos considerando que el universo ya tenemos hechas las cargas.
los protones. Cuando he dicho, tengo una carga puntual en el infinito, alguien ha tenido que hacer esa carga. Eso es lo que quiero decir, lo que os dice muy bonito en el Pulse, es decir, no, nosotros damos por hecho de que las cargas ya están hechas. Pero por supuesto, si te estás preguntando por ahí, entonces estás chocando contra algo, la comprensión de cómo se han llegado a hacer las cargas. Eso supera la física clásica. ¿Vale? Algo tiene que mantener el protón estable, ¿o no? Digo yo. Y ahí entramos en regiones de física que son iba a decir, muy complicadas. Sí, o sea, que esto no es nada, iba a decir, esto no es nada. Bueno, entonces tendríamos QI, QJ, RIJ. Pero claro, si uno mira esta expresión, que es resultado de eso, uno dice, me he hecho trampas en el solitario. Porque claro, estoy tomando aquí doblemente un término, que es Q1, Q2 me aparece solo una vez. Pero claro, cuando aquí tengo 2 y aquí tengo 1, tengo otro término. Me aparece doblemente. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, vale. Si yo hago, perfecto. Pensad un momento que yo hago esto. Entonces cojo la de la carga 1. Tendré un término que será Q1 y me fijo en la 2. Q2, R1, 2. Vale, pero luego tengo que barrer. Hacer el sumatorio es barrer. Ahora cuando I es igual a 2, vale, entonces tendré Q2. Y cuando J es 1, tendré R2, 1. O sea que me aparece 2 veces. 2 veces me aparece. Ya, pero cuando yo he hecho el cálculo, traigo la 1, traigo la 2, lo que no me puede, sería equivalente a decir, y ahora deshaces todo, traes la 2 y traes la 1. No, hombre, no. Tú traes primero una y luego traes la otra. A mí me da igual cuál traigas primero. Eso significa que estás contando doblemente en esta expresión tan bonita, porque estás, digamos, haciendo una expresión concentrada de cuando tienes n cargas. Esto se puede hacer cuando las cargas estén distribuidas en el espacio, se transforman en integrales. Pero bueno, ahora no. Entonces tendremos, bueno, Miguel, no pasa nada. Le metes un medio y se acabó. Y con eso lo que estás haciendo es, o sea, digamos, hacerlo doblemente ya solo lo tienes una vez. Y ahí tenemos la energía, y ahora sí hacemos la pausa. Hasta ahí 16. El trabajo que hemos necesitado para tener una distribución de n cargas puntuales.